Para conducir al rebaño durante la trashumancia y poder conocer la situación del ganado en cada momento, los pastores cuelgan en el cuello de algunos animales unas grandes esquilas o cencerros con diferentes sonidos según su forma y tamaño. En la villa pirenaica de Ney, la fábrica de Maurice Davin perpetúa una larga tradición familiar que data de mitades del siglo XVIII, cuando Michel Davin abrió su taller de fabricación de esquilas. En aquella época, todas las fraguas hacían diferentes tipos de cencerros, pero hoy solo este taller ha llegado hasta nuestros días, ya que los conocimientos y secretos del oficio se transmitieron generación tras generación. El taller apenas ha cambiado desde 1795. Solo se han incorporado algunas máquinas que ya se han convertido en antiguas para facilitar los trabajos del complejo proceso de fabricar las famosas esquilas de Ney. Las tijeras de chapa han sido sustituidas por la guillotina, más rápida y precisa. La materia prima es la chapa de hierro de diferentes espesores según el tamaño de las esquilas a fabricar. A partir de una plancha, Maurice corta las piezas rectangulares a las medidas deseadas. Las esquilas de Ney tienen un reconocido prestigio en muchas zonas ganaderas, tanto del norte de nuestro país como del sur de Francia. Por ello, cada pieza lleva la marca del único fabricante que queda en todo el Pirineo. Otra de las señas de identidad de las esquilas de Ney es su decoración punteada en algunos de los modelos. Para hacer este relieve, Maurice utiliza una plantilla con los motivos tradicionales, el punteado y la cruz latina de puntos. Una vez decorada, la chapa pasa a la prensa, donde este maestro esquilero le da la forma abombada con un aparejo cóncavo. Sobre una pequeña bigornia que tiene en un rincón del taller, Maurice dobla los laterales de la chapa y la moldea a golpe de martillo hasta darle la forma hueca de la esquila. Las uniones de la chapa se hacían con remaches. Ahora, los pequeños puntos de soldadura cierran la pieza en forma de cañón. También a golpe de martillo, Maurice dobla y da forma a las orejas o patillas que servirán para enganchar el asa. Con unas tiras de chapa, el maestro esquilero prepara las anillas de enganche de los badajos. Primero, en una pequeña prensa manual, dobla el centro de la chapa para reforzarlo, ya que tiene que resistir el desgaste que produce el roce del enganche del badajo. Luego, cierra las anillas con un aparejo en forma de tenaza. Por fin, en el tornillo da la forma al interior de las anillas. Con la guillotina de mano, corta las puntas sobrantes de la chapa y los enganches del badajo quedan terminados. Para colocar estas anillas, con un largo punzón, Maurice hace el agujero en la esquila. Una vez pasada la anilla, la remacha para que quede fija en el interior. Con un trozo de chapa más gruesa, el esquilero da forma a la pieza que servirá de asa. Después,
a golpe de martillo la ajusta entre las patillas. Unos puntos de soldadura fijarán el asa al cuerpo de la esquila. Otra pieza que Maurice va a necesitar es el aro de refuerzo de la boca o ribete. En la prensa de mano da forma de V a unas largas tiras de chapa. Con paciencia y habilidad va ajustando la tira de chapa por todo el borde de la boca de la esquila. El esquilero se coloca una protección en el pecho para no hacerse daño al presionar la chapa con su cuerpo. Una vez que ha fijado el refuerzo con unos puntos de soldadura, el artesano repasa el borde con el martillo. Queda así terminado el trabajo en frío de la esquila. Pero las esquilas todavía no tienen esa sonoridad metálica que las caracteriza. Para conseguirla, Maurice las deberá someter a un proceso de fundición. Para que la arcilla no se pegue con el hierro, Maurice envuelve las esquilas con papel de periódico. Luego, introduce escorias de latón y cobre para que se fundan y repartan por la parte interior de las piezas. Como envoltorio para fundir las esquilas, estos artesanos de Nai han probado diferentes tierras refractarias, pero se han dado cuenta que el mejor material es la arcilla que ellos mismos extraen en un monte cercano, mezclada con paja. Tras unos golpes con las manos, René pasa el barro por unos rodillos donde lo estirará al grueso deseado. Para que conserve la humedad, todo este proceso lo hace con plásticos. En el centro de la plancha de barro, el artesano coloca unas pequeñas chapas de latón y sobre ellas la esquila. La cantidad y peso de láminas metálicas que deben envolver a la esquila depende del tamaño de la pieza. Es tanta la experiencia de estos esquileros que, a simple vista, conocen las proporciones de metal que deben colocar. René envuelve la esquila con la placa de barro procurando que el grueso sea igual por toda la pieza. Sobre un molde prepara el tape de la esquila y le hace un agujero en el centro por el que saldrán todos los gases durante la fundición. Las esquilas más pequeñas van metidas unas dentro de otras para que todos los moldes ocupen el mismo volumen. Así se podrá aprovechar más el calor y controlar mejor la fundición. Las esquilas quedan envueltas en un molde de barro que, durante la fundición, facilitará el desplazamiento del latón líquido por toda la superficie de hierro. En unos pequeños estantes cerrados y calientes, los esquileros almacenan estas piezas llamadas panes para que se sequen durante varios días. Cuando ya tienen suficientes piezas almacenadas y han transcurrido más de 10 días de secado, llega el momento de la fundición. A las 4 de la mañana, los operarios de los talleres Daban han encendido el horno. Maurice, protegido con una careta de soldador y guantes de amianto, dirige esta delicada fase del proceso que culminará el trabajo de varios días. En cada calda, este maestro esquilero introduce varias piezas en el horno. Entre 1500 y 1800 grados,
rodeados de llamas y carbones incandescentes, los panes se van cociendo en un lento proceso. El intenso calor actúa sobre los metales y funde las láminas de latón y cobre que hay entre el barro y la chapa de hierro, distribuyendo el metal líquido por toda la superficie de la esquila. Es precisamente esta aleación lo que dará a las esquilas el timbre, la solidez y el color característicos. De vez en cuando, el esquilero abre el horno, comprueba cómo se desarrolla la fundición y da vueltas a las piezas cocidas con ayuda de una pértiga de acero. Es tan fuerte el calor del horno que Maurice tiene que cambiar a menudo las herramientas que se han puesto al rojo vivo. Después de 2 horas de cocción de los panes en el horno, la superficie del barro brilla y el fuego que sale por el agujero es de color blanco. Ello indica que el proceso de fundición de esta calda ha llegado a su fin. Maurice comprueba uno a uno los panes y si ya se han fundido, los extrae con los atizadores y ganchos de hierro. El espacio que ocupaban estos en el horno lo va cubriendo con nuevas piezas que tendrán que soportar el calor del fuego durante 2 horas. Las piezas que salen del horno al rojo vivo llevan en su interior impurezas y escorias que los operarios deben extraer antes de que se enfríen. El interior de las esquilas continúa incandescente. Antes de introducirlas en el agua, deben estar varios minutos a la intemperie para que se enfríen progresivamente. Uno a uno, los bloques calientes se introducen en el abrevadero donde se abren al contraste con el agua fría y aparecen las esquilas con su brillo dorado y el sonido metálico característico. Es entonces cuando las esquilas cogen el temple del acero. Al sacarlas del agua, estos artesanos comprueban por su aspecto y sonoridad que las esquilas no se hayan pasado de fuego durante la fundición. Para resaltar el brillo del metal, los operarios de los talleres Daban pasan las esquilas por la rueda de pulir. Toda la jornada que estos hombres han dedicado a la fundición transcurre entre la cocción de piezas en el horno, el enfriado progresivo a la intemperie y el baño en agua fría para coger el temple. Para que se sequen las esquilas mojadas, los artesanos las colocan sobre los panes que han sacado del horno y que están esperando para pasar al baño de agua fría. En la fase final, la reputación de los talleres Daban está en juego y Maurice se reserva la delicada tarea de templar y afinar las esquilas. El forjador se convierte ahora en músico y martilla delicadamente cada una de las piezas para subir o bajar el tono, variando la caja de resonancia hasta obtener la nota deseada. Después de unos minutos, la armonía de los sonidos es una muestra de la obra bien terminada. El badajo es el elemento de percusión que cuelga de la anilla interior. Normalmente suele ser de madera o de hueso y lo más usual es que cada pastor coloque el badajo a su gusto. Las esquilas ya están terminadas. De los 250 modelos con diferentes sonidos que el padre de Maurice fabricaba, hoy, en los talleres Daban de Nai, solo se conservan 12. Los trucos abombados, cuartizos cuadrangulares, medio cuartizos, medio trucos, las truquetas. El sonido de las esquilas en la montaña, que para cualquier profano es una agradable ambientación bucólica, para los pastores se convierte en un lenguaje de tonos metálicos que solo ellos saben interpretar. Soy Eugenio Monesma.
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.